Iglesia, una vez más, estamos aquí como todas las semanas, buscando, bueno, no solamente la guía de Dios, sino aprendiendo de su historia, ¿no? De los personajes más importantes que tuvo la Biblia. Y bueno, y hoy puedo decir que tengo el privilegio de compartirte una de las historias más apasionantes, ¿no? de lo que es todos los relatos que puede llegar a tener la Biblia, que es la historia del rey David, ¿no? Un hombre bueno, que podemos ver que hasta actualmente hoy el pueblo de Israel, el símbolo que tiene en su bandera es la estrella de David, es esa estrella de 6 puntas. Pero bueno, vamos a ir al texto, que tengo aquí el texto, y bueno, algunas citas bíblicas también, para que más o menos podamos entender qué fue, mejor dicho, la vida de este hombre. Y dice así: cuando pensamos en David, nos viene a la mente que fue pastor, poeta, matador de gigantes, rey, antepasado de Jesús, o sea, uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento. Sin embargo, también hay otra lista que igualmente lo describe: traidor, mentiroso, adúltero, asesino. La primera lista enuncia las cualidades que quizás todos quisiéramos tener, y la segunda podría describir a cualquiera de nosotros. La Biblia no hace ningún esfuerzo por esconder los fracasos de David, pero a pesar de ellos, David es recordado y respetado por tener un corazón sensible a Dios, al saber que nos parecemos más a David en sus fracasos que en su grandeza. Deberíamos averiguar qué causó que Dios dijera que David era alguien conforme a su propósito. Amén. Y aquí, tantas cosas, ¿no?, que hizo este hombre, ¿no? Porque todos conocemos esa parte, ¿no? La historia de David, que está escrita, comienza en Primera de Samuel, capítulo 16, cuando él es ungido, ¿no? Él es ungido como rey. Y en ese momento había otro rey, que era el rey Saúl, que, bueno, no venía haciendo las cosas bien. A consecuencia de esto, el profeta el profeta Samuel precisamente agarra el cuerno y va a buscar a donde Dios le indica al nuevo rey, al que tenía que ungir. Y ahí empieza su historia, ¿no? Y sigue trascendiendo, ¿no? Bueno, y dentro de los hechos más importantes que él tuvo en ese tiempo, antes de ser rey, que eso fue lo que hizo que él se ganara el respeto y el amor de todos, fue cuando mató al gigante Goliat. O sea, ese es el vivo ejemplo de lo que es la fe, ¿no? Porque cuando todos estaban ahí atemorizados, él agarró y dijo: pero ¿quién es este? ¿Quién es este filisteo que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? O sea, ya con eso podemos ver que era un hombre de fe. Y bueno, y más allá de eso, ¿no?, después siguió haciendo muchas cosas. Y como dice aquí, a partir de Segunda de Samuel, ya en el capítulo 5, ya acá es cuando empieza, digamos, su reinado, cuando él es proclamado rey, ¿no? Y bueno, sí, no voy a leer toda la historia, pero voy a leer solamente los títulos, como más o menos como para que nos vayamos dando cuenta. David es proclamado rey de Israel, dice en el capítulo 5, ¿no? David toma la fortaleza de Sión.
Y así, David derrota a los filisteos, y así sigue, ¿no? Después, David intenta llevar el arca a Jerusalén, trae el arca a Jerusalén, hace un pacto de Dios con David, en el capítulo 7, y el capítulo 8 habla de cuánto extiende sus dominios, ¿no? O sea, él fundó una ciudad también, ¿no? Después habla de los oficiales de David. Los oficiales de David también mataron gigantes. ¿Pero por qué mataron esos gigantes? Porque él les enseñó a hacerlo. Y aparte otra cosa, estos valientes que tenía David, estos oficiales que tenía David, ¿sabes quiénes eran? Eran todos unos que vivían dentro de una cueva, la famosa cueva de Adulán, a donde estaban todos los que eran desahuciados, los perseguidos, las personas que eran lo marginal del mundo estaban adentro de esa cueva. Y él entró ahí a ese lugar, porque claro, el rey Saúl lo perseguía, y hizo de todos ellos un ejército de valientes. Ahí podemos ver lo que era este hombre, ¿no? Sus buenas cualidades. Pero vamos a esto, como todo hombre y como todo ser humano, también cometió errores, como lo que estábamos recién comentando, ¿no? Porque él también, con su bondad que tuvo con Mefiboset, el inválido, ¿no? Y las derrotas, ¿no? que les causó a los amonitas, a los sirios. Y después, bueno, empieza a ver la época cuando empieza a cometer ciertos errores, ¿no? Ciertos errores humanos, porque, como lo dice aquí ya en el capítulo 11, cuando habla de David y Betsabé, ¿no? Y bueno, acá no solamente cometió el pecado de adulterio, sino también cometió homicidio, porque mandó a matar a su esposo, ¿no? A Urías Eteo. Y cuenta, ¿no?, la historia que, como dice aquí, aconteció al año siguiente, esto es 2 Samuel capítulo 11, dice, aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él, a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, ¿no? ¿Qué pasaba acá? David, él sabía los hombres que tenía. Él sabía claramente que él tenía un ejército de valientes, valientes que habían sido formados por él, ¿no? Más allá de que sí, que el Señor estaba con ellos y todo, pero él, dentro de su corazón y dentro de su interior, él tenía claro quiénes eran estos. Pero ¿qué pasó? Se confió de ellos. Se confió a tal punto que dijo, bueno, lo voy a dejar que vayan ellos. Y acá cuando empieza, el capítulo lo dice claramente, aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, o sea que todos los reyes estaban en la guerra menos él. Bueno, ahí es donde, en ese relax que podemos decir, o en esas vacaciones dentro del palacio, ¿no?, comete un pecado, que es que cuando conoce, ¿no?, a Betsabé, una que se estaba bañando ahí en el río, claro, y él estaba ahí paseando por el palacio y la vio y la mandó a llamar. Y bueno, y ahí cometió adulterio y no solamente eso, sino que ella quedó encinta. Y para que su reputación no se viniera abajo ni se perdiera, ¿qué hizo él? Lo mandó a llamar a Urías, el marido de ella. ¿Para qué? Para que duerma con ella, que esté ahí descansando. Pero ustedes fíjense en Urías, lo que dice. Urías, cuando David le dice que vaya, que descanse, que esté ahí, él le dice, estando, dice, el arca del testimonio y todo el ejército de Israel en carpas, dice, yo, dice, no voy a ir, dice, no voy. ¿Y qué hizo? Se quedó a dormir afuera.
hasta tal punto que no pudo convencerlo, lo hizo emborrachar, todo, ¿no? O sea, él buscando la manera que, bueno, que al final lo manda de vuelta al frente. Y cuando llega ya al frente, claro, él le dice a su jefe, ¿no? Al jefe que tenía dentro del ejército que estaban ahí, que lo pusiera en el lugar más fuerte de la batalla. ¿Para qué? Para que muriera, para poder cubrir, ¿no?, esta falta. Pero todo sale a la luz. Después, al final, él, bueno, es, digamos, puesto a la luz este pecado, pero hay una cosa con David. Él sabía reconocer sus errores y no los volvía a cometer. O sea, no volvía a cometer los mismos errores. Seguía cometiendo otros errores, pero esos no. Si seguimos leyendo el texto, aquí vemos que en ese texto él está hablando, o mejor dicho, el lector nos está diciendo, esperen que lo busque, David era alguien conforme a su propio corazón. David fue más que nada y confió plenamente en la naturaleza fiel y misericordiosa de Dios. Fue un hombre que vivió con gran pasión, pecó, pero fue rápido para confesar sus pecados. Su confesión provenía del corazón y su arrepentimiento era sincero. David nunca tomó a la ligera el perdón de Dios, ni pensó que siempre recibiría sus bendiciones. Dios nunca retuvo a David su perdón, pero tampoco evitó que sufriera las consecuencias de sus acciones. O sea que él, más allá del amor que el Señor le tenía, si pecaba, obviamente que tenía que sufrir la consecuencia, porque también tenemos otro de los errores que él cometió, que fue cuando censó al pueblo. ¿Y por qué censó al pueblo? Uno de los siervos le dice, pero más vale lo que viene de parte de Dios. O sea, bendecidos somos por lo que viene de parte de Dios. Pero él no, él quería saber, ¿no? ¿Y esto qué podemos decir? Que él tenía esa vanidad de decir, tengo un ejército, tengo tantos caballos, tengo tantos hombres armados, tantos hombres a caballo, tantos hombres a pie, tantos carros. Y ahí le vino de vuelta. Y el Señor le dio a elegir. Le dice, ¿qué preferís? Dice, 3 años, ¿no?, de lucha, 3 días de peste, y claro, y él dio a elegir, le dio a elegir. Y bueno, él, ¿qué hizo? Lo eligió, pero sin embargo el Señor tuvo misericordia. Por eso dice, pero tampoco evitó que sufriera las consecuencias de sus acciones. David experimentó la alegría del perdón, aun cuando tuvo que sufrir los resultados de sus pecados. Nosotros tenemos que invertir estas dos cosas. Muy a menudo preferimos evitar las consecuencias en vez de experimentar el perdón. Otra gran diferencia que hay entre David y nosotros es que aunque cometió grandes pecados, no pecó repetidas veces. Aprendió de sus errores porque aceptó el sufrimiento que acarreaban. Por lo general, parece que no aprendemos de nuestros errores ni de las consecuencias que los acompañen. ¿Qué cambios? Y esto en tono de pregunta, ¿no? ¿Qué cambio necesita hacer para que Dios encuentre esa clase de obediencia en usted? ¿No? ¿Qué es lo que lo motivaba a David? O mejor dicho, ¿por qué recibía esas bendiciones de parte de Dios?
porque tenía un corazón sincero y sabía reconocer sus errores. No se justificaba. Y si nos ponemos a ver, ¿no?, ¿cuántas justificaciones hay desde el comienzo de la historia en la Biblia? ¿Quién fue el primero que se justificó? Claro, ya lo sabemos. Por eso de justificarse es lo que no podamos tener esta actitud que tenía David. Y vamos a dejarlo ahí. Aquí vamos a hablar ahora de fortalezas y logros que él tuvo, porque como te decía, no son todas malas. Es más, el más importante rey de Israel fue antepasado de Jesucristo. O sea, Jesucristo era el linaje de David. Nombrado en el Salón de la Fe. Esto está en Hebreos capítulo 11. Dios lo describió como un hombre conforme a su corazón. Y las debilidades, que hemos nombrado bastantes hoy, cometió adulterio con Betsabé. Planificó el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Desobedeció directamente a Dios cuando censó al pueblo, que también lo estuvimos ahí citando. No actuó con firmeza ante el pecado de sus hijos. Lecciones de vida. Estar dispuestos a reconocer nuestros errores con sinceridad es el primer paso para enfrentarlos. ¿Qué nos lleva a toda esta historia? Nos lleva a esto, y te lo vuelvo a repetir. Estar dispuestos a reconocer nuestros errores, pero con sinceridad. Con sinceridad. Y eso era lo que tenía el rey David. Él era sincero con el Señor. Podemos ver cualquiera de los salmos. Ahora estamos repasando todas las mañanas y todas las noches, estamos empezando a leer los salmos, y gran parte de estos salmos están escritos por David. Y ahí podemos ver que él, cuántas palabras dice, ¿no? O sea, y reconociendo su error, reconociendo su afrenta, lo que pasa, las persecuciones que sufre. Pero él viene con el corazón sincero ante el Señor. Por eso, aquí lo dice, tenemos que estar dispuestos a reconocer nuestros errores. Otra lección de vida de parte de David. El perdón no elimina las consecuencias del pecado. Como te decía, ¿no? Cuando él censó al pueblo, ¿no?, vino de parte de Dios, podemos decir el castigo de parte de Dios, y le dijo, ¿no?, o hacemos esto, o esto, o esto. O sea, no le dijo, no, está bien, porque me perdonás, porque te perdono, pero había que aceptarlo. O sea, lo que vendría a ser la disciplina, ¿no? El perdón no elimina las consecuencias del pecado. Y otra de las citas, de las lecciones de vida, Dios desea que confiemos plenamente en Él y que le dediquemos toda nuestra adoración. David era un adorador. Al mismo rey Saúl, cuando había un demonio que lo atormentaba, el mismo rey Saúl lo llamaba a él para que tocara y que pueda llegar y pueda tener paz y que pueda descansar. ¿Y eso cómo se logra? Se logra con un corazón sincero. Dedicar esa adoración, porque él adoraba. Bueno, y los datos generales, o sea, él, Belén, Jerusalén, sus ocupaciones, bueno, pastor, músico, poeta, soldado, rey, y sus parientes, Isaí padre, Mical, Ahimacán, Betsabé, Abigail, esposas, Absalón, Amón, Salomón, Adonías, hijos, Tamar, hija.
Contemporáneos: Saúl, Jonathan, Samuel, Natán. Versículos claves. Y aquí tenemos un versículo que dice: pues tú eres Dios, oh Señor, soberano, tus palabras son verdad, y te has prometido que estas cosas buenas a tu siervo. Ahora que te complazca bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado, y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, una bendición eterna. Segunda de Samuel, capítulo 7, 28 y 29. Su historia, como te decía, está toda relatada en Primera de Samuel, capítulo 16, después en Segunda de Samuel, capítulo 5, también aquí dice Primera de Reyes, capítulo 2, y también es mencionado en Amos, capítulo 5, en Mateo, capítulo 1, del 1 al 6, también en Lucas 1:32, en Hechos 13:22, en Romanos 1:3, en Hebreos 11:32. Ya está en la Biblia. Por eso es bueno aprender. Y yo te digo, a mí me resulta muy apasionante, ¿no? Todo lo que hizo David, porque hasta se hizo pasar por loco. Se hizo pasar por loco. ¿Por qué? Porque era una persona sabia. Él sabía claramente. También tuvo la oportunidad de matar al rey. Le cortó el manto cuando iba pasando. Por eso te digo, si tenés un tiempo, sería bueno que estudies un poquito esta historia, porque es una lección de vida. Bueno, hemos llegado al fin y quisiera que hagamos una oración bendiciendo estas palabras y a todos ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y por las enseñanzas que cada día nos das. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, esta enseñanza pueda llegar hasta lo más profundo, Señor, como dice tu palabra, Señor, para corregir, para redarguir, para exhortar, para que nos demos cuenta que muchas veces cometemos errores, que muchas veces nos llevamos por nuestros propios pensamientos, pero queremos tener, Señor, ese corazón, Señor, ese corazón que tenía David, Padre, para contigo, que reconocía, Señor, y que se ponía en tu presencia buscándote, Señor, con cántico, con alabanza, Señor, con súplica, con llanto, con ruegos, Señor. Por eso queremos agradecerte por este día que nos das y por esta enseñanza. Queremos darte las gracias en el nombre de Jesús. Amén.